Hola, soy Alex y mi presentación es sobre la mola. Las molas son un tipo de bordado o blusas de mujeres cuna y tradicionalmente se llevan con una falda y un pañuelo rojo y amarillo en la cabeza. La foto superior es la falda y la imagen inferior es el pañuelo tradicional. Las molas fueron desarrolladas a partir de una tradición cuna anterior de la pintura corporal o body painting. Al final de 1800, los diseños fueron pintados en tela y luego cosidos. Las blusas evolucionaron en diseños multicolores y ahora a menudo incluyen imágenes de vida cotidiana. Las molas más antiguas tienen entre 150 años y 170 años. Esas son significativas porque se consideran un reflejo importante de la identidad cuna y también de las habilidades de las mujeres. La técnica que se utiliza para hacer esto se llama el aplique inverso. En este proceso, utilizan múltiples capas de diferentes telas de colores y cortan diferentes piezas de las diferentes capas para colorear el diseño. Y estas fotos son el proceso y ese es el producto final. Aquí hay algunos ejemplos de motivo común de la naturaleza. Esta primera imagen se llama simplemente mola con figuras acuáticas. La foto superior derecha, se titula Dos parejos con una flor. Esta foto es mola con un parejo y una pez. Y la última imagen es la mola de niño con dos gatos.